Iniciamos nuestro segundo bloque de programa y como anticipábamos, estuvimos hablando con Nahuel Reusi Calvo, que fue el disertante en esta jornada en la que se buscan altos rendimientos en el cultivo de maíz. Y bueno, le proponíamos a Nahuel que nos contara un poquito más cómo se puede llegar, cómo se puede pensar a rendimientos hasta ahora impensados, ¿no? Estamos hablando de tonelaje de 200 quintales, de 250 quintales que realmente no son rindes habituales, ¿no? Que tengamos por nuestra zona por lo menos. La idea de la convocatoria de hoy es para ver, bueno, cómo podemos alimentar esas plantas para producir 20 o 30 toneladas de maíz. Y bueno, uno de los elementos, de los factores, además obviamente de la genética, todo lo que hace la estructura de cultivo, la densidad y demás, es la nutrición. Y en ese contexto, el nutriente clave es el nitrógeno. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo manejamos nitrógeno para alcanzar esos potenciales de rendimiento, siempre y cuando el ambiente y el agua, que es la principal limitante, estén a favor del cultivo? Y en ese sentido, ¿cuál sería el manejo correcto buscando justamente esos techos? Sí, sí. Bueno, cuando manejamos nitrógeno, nosotros decimos que hay tres aspectos claves. Por un lado, la oferta, que es la del suelo, la demanda, que es lo que uno aspira a producir, que decimos, bueno, apuntamos a 20, 30 toneladas de maíz, que eso es lo que tracciona la cantidad de nitrógeno que necesitamos, y por otro lado, monitorear eso durante el ciclo de cultivo. Entonces, lo primero que tenemos que apuntar es decir, bueno, ¿cuánto nitrógeno este lote, este ambiente tenemos hoy y cuánto nos puede dar durante el ciclo de cultivo? Esas son las dos preguntas. Naturalmente, si nosotros no ponemos nitrógeno, lo que estamos viendo en estos campos que tienen napa, con híbridos de punta, con buena densidad, o buena siembra, buen stand de planta, lo que estamos viendo es que un maíz puede estar entre las 7 y 8 toneladas sin nitrógeno. Naturalmente el suelo, ese es el piso, 0N. Lo hemos visto en experimento de microparcela y lo estamos viendo a nivel de lote de producción. Entonces estamos en ese piso, vamos a poner 8 toneladas y queremos apuntar a 20 toneladas. Entonces necesitamos construir 12 toneladas adicionales en ese lote. Entonces lo que se sabe es que para cada tonelada, más o menos en el suelo tienen que haber unos 30 kilos de N. Entonces decimos, bueno, si queremos construir 12 toneladas, son 360 kilos de N que tienen que venir vía fertilización. Entonces ya tenemos oferta por un lado, la demanda y la dosis. Con Nahuel Reusi Calvo también hablamos acerca de las estrategias de fertilización, un dato muy importante que tiene que ver justamente con ajustar dosis y metodologías para aspirar a estos altos rendimientos en maíz. Siempre desde la teoría lo mejor sería, como siempre decimos, darle todos los días a las 8 de la mañana una cucharada de nitrógeno, ¿no? Eso no se puede, entonces lo ideal sería fraccionarlo. Entre siembra B8, hay algunos trabajos ahora hasta en R1, porque los híbridos modernos de maíz acumulan casi el 40% post-floración, entonces tenemos una ventana importante siempre y cuando tengamos agua para que se absorba ese nitrógeno. Pero eso sería lo ideal, entonces bueno, podemos fraccionar N, lo que pasa a veces nos encontramos, como en este campo en particular, en el cual tenemos una gran superficie. Entonces dice, bueno, si empezamos a fraccionar terminamos muy tarde en el cultivo, no nos da la logística. Entonces lo que se ha visto acá es que aún con aplicaciones de alta dosis de nitrógeno temprano, se obtienen esas 20 toneladas, por lo menos a nivel de algunas franjas en parcela de lote de producción. En microparcela lo que nosotros hemos visto es que con esas dosis altas de nitrógeno hemos llegado a las 16, 17 toneladas y que aplicaciones en R1, esa última, es decir, bueno, el año viene mejor que la media, ¿hasta cuándo podemos corregir nitrógeno? La pregunta siempre es, ¿cuándo podemos entrar? ¿Conviene aplicar tarde nitrógeno si bien el año viene mejor que lo que yo pronosticaba? Bueno, hemos tenido respuestas hasta de 1.000, 1.200 kilos, con 40 kilos de N aplicado, o sea, 80 kilos de urea, por ejemplo. Entonces, la idea es que el productor sepa que primero tiene que definir claramente cuál es la oferta natural del suelo, que acá está muy medido, que eso es análisis de suelo. Digamos, lamentablemente solo muestran en maíz el 30% de los productores que hacen maíz y se fertiliza el 100% del área. Entonces hay un desfasaje entre lo que se sabe y lo que realmente se termina haciendo. Por otro lado, es definir la demanda de esa. Bueno, ¿cuánto queremos producir? Pero si queremos producir 20 toneladas, o 15 o 12, tenemos que ajustar esa nutrición para ese rendimiento objetivo. Y después, como es un nutriente móvil, acordarse de que esa oferta y demanda cambia durante el ciclo de cultivo. Hoy el productor, o cuando va a sembrar en agosto, septiembre acá, dice yo quiero apuntar 12 toneladas, pero después el año viene para más. Bueno, tener la capacidad de intervenir ese maíz para potenciar ese rendimiento. Lo otro es que estamos hablando solamente de nitrógeno, pero siempre y cuando tengamos base en fósforo adecuada, en azufre para estos ambientes y también en zinc. ¿Tá? O sea, nos hacemos el foco en nitrógeno puede ser el principal nutriente que limita el rendimiento, pero no es el único. Entonces, bueno, estamos pensando en, por ejemplo, en estos campos acá tiene una base de 150 kilos de monoamónico, con niveles de fósforo que están en 15 ppm, o sea, no son niveles bajos y aún tiene
un nivel de fósforo que permite cubrir más o menos la extracción de 15 toneladas, de 12 a 15 toneladas. Entonces estamos en una situación de altos potenciales. Y después, bueno, manejar nitrógeno y ajustar esa oferta y demanda. Con Nahuel Reusi Calvo hablamos también acerca de las distintas fuentes nitrogenadas y cómo las distintas fuentes se adaptan a no solamente distintos modelos, pero finalmente el ajuste de dosis, nos dice Reusi Calvo, es lo que marca la diferencia. Y hay muchas alternativas y particularmente para esta zona son muy válidas. Tenemos de las fuentes sólidas, la típica, la urea, que funcionan muy bien en aplicaciones temprano. A medida que vamos atrasando las aplicaciones, claramente la ponemos en desventaja con respecto a otra fuente, pues está expuesta al mecanismo de pérdida. Ahora, si nosotros tenemos un pronóstico de lluvia y hacemos una aplicación de urea en superficie y me llueve en 10 milímetros, el problema se acabó de la fuente. ¿Tá? Ahí determinó. Obviamente cuando uno va entrando durante el ciclo de cultivo, las fuentes líquidas tienen una ventaja por una penetración, digamos, en el rastrojo ese y demás. Confiable. Ahora, también tenemos ureas protegidas, con algún inhibidor de actividad ureásica, disminuye efectivamente las pérdidas por volatilización y podría ser una estrategia también que hemos probado hasta en aplicaciones en R1, aplicaciones tardías. La clave para el nitrógeno y para la selección de la fuente es que haya agua. Si hay agua, una vez que uno aplica nitrógeno, uno no va a aplicar nitrógeno si no tiene un pronóstico de agua, por más que sea la fuente que sea. Entonces, bueno, si hay un pronóstico, ahí la fuente pasa a un segundo plano. La clave es la dosis. O sea, lo que cambia la aguja del rendimiento es la unidad de nitrógeno. Eso es lo que cambia la aguja. Después la fuente, el momento y la forma de aplicación son importantes, son buenas, son otras de las prácticas adecuadas de manejo de nitrógeno, pero la clave son las unidades de nitrógeno. Si tenemos corto de nitrógeno, el maíz va a fijar menos grano y eso se va a ver reflejado en un menor rendimiento. Y finalmente volvemos a lo que a mí me gusta tantas veces recordar, el ABC de las cosas, ¿no? La importancia de la determinación de qué nutrientes están y no están y en qué proporción presentes en el suelo. Básicamente los análisis de suelo, las determinaciones de agua inicial, prácticas que son en algunos casos muy sencillas y que hacen la diferencia a la hora de tomar decisiones en la búsqueda de altos rendimientos en el cultivo de maíz y en los cultivos agrícolas en general. Muestreamos el 20% de suelos para nutrición, sin embargo fertilizamos para agua ni hablar. Hay más conciencia de la importancia, sobre todo en esta zona núcleo y más hacia el oeste, de la importancia de medir agua inicial para ver cuál es el punto de partida. Y otra cosa no menor es ver en muchos de estos ambientes que hay napa, la calidad de esa napa, si tiene nutrientes esa napa, porque muchas veces uno está aplicando azufre y la napa tiene sulfato. Obviamente en algunos casos se ha detectado nitrato, que no sería lo recomendable desde el punto de vista ambiental, pero se ha determinado nitrato. Entonces, yo les diría a aquellos productores o asesores que manejan campo con napa que evalúen la calidad de esa napa, no solo desde el punto de vista de conductividad y sales, desde el punto de vista de si puede o no absorber el cultivo, sino desde el punto de vista de si puede hacer algún aporte relevante de nutrientes para el cultivo, por lo menos medirlo. ¿Tá? Obviamente agua inicial en ambiente en el cual es clave, habría que medirlo, lo puede hacer uno en la casa, la determinación de humedad, digamos, muy sencilla, no tiene que mandar a un laboratorio especializado. Pero de vuelta, lo importante que marcar es, hay que medir la oferta, hay que ser consciente en poder adaptar esa oferta natural más lo que uno aplica vía fertilización a la demanda que uno pone y ser consciente también que esa demanda y oferta es variable durante el ciclo de cultivo, no es estática. Yo planteo un rendimiento objetivo y para nutrientes móviles, si me cambia el rendimiento, me cambia la oferta de ese nutriente. Entonces hay que hacer más y mejores diagnósticos, esa sería la idea. Hacemos una nueva pausa comercial, ya sigue Tranquera Abierta.